Damos gracias al Señor, mis hermanos, poder estar en su palabra en esta mañana. Quisiera animarte a abrir las Escrituras en el libro de Job. Continuamos nuestra serie Edificando con Sabiduría y hoy estaremos en los capítulos 6 y 7 del libro de Job, viendo la respuesta de Job a el primer discurso de Elifaz. Job capítulo 6 y 7. Oramos al Señor, nos encomendamos a su gracia y le rogamos que Él nos hable en esta mañana. Bendito Dios, gracias por darnos tu palabra. Ella es más poderosa que cualquier espada. Ella es más efectiva que cualquier medicina, Señor. Ella es lo que nosotros necesitamos en esta hora escuchar. Oh Padre, abre nuestros oídos espirituales y danos un corazón humilde y enseñable para que recibamos tu palabra como tus discípulos, como tus siervos, como tus hijos. Humíllanos, Señor. Doblamos nuestras rodillas ante ti en esta hora y rogamos porque tú hables a nosotros. Dios mío, que el hombre desaparezca en esta hora, Señor. Que solamente Jesús sea exaltado en este lugar. Que solamente tu voz sea oída, Señor, en este lugar. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para que tomemos en serio tu palabra y la pongamos por obra. Ayúdanos, oh Dios, en esta mañana. Venimos a ti tal y como somos, con nuestras cargas y nuestras luchas, sabiendo que tú nos recibes así, Señor, y nos restauras así. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La semana anterior estuvimos en el primer discurso de Elifaz y aprendíamos con Elifaz justamente qué no debes decirle a alguien que está sufriendo. Elifaz, de una forma muy sutil, insinúa que Job es un impío que está cosechando lo que ha sembrado con su maldad. El capítulo 4, versículo 7, resume muy bien cuál es la teología de los amigos. Recapacita ahora, le dice Elifaz a Job, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Ese es un buen resumen de la teología de los amigos. En su teología, el sufrimiento está reservado solo para los impíos. Pero no entienden ahora cómo en su teología darle mayor explicación al sufrimiento de Job que simplemente asumir que él se halla en pecado. Y este es un error que nosotros también cometemos con frecuencia. ¿Cuál error? Nosotros solemos asumir que podemos conocer el carácter de una persona por las circunstancias que la persona está atravesando. Tenemos que tener cuidado. En ocasiones juzgamos demasiado rápido sin tener toda la información y al hablar demasiado pronto, en lugar de ser tardo para hablar y pronto para escuchar, solemos hacer más daño que el que pretendíamos hacer. Job, por otro lado, tiene en cierto sentido la misma teología que los amigos y por eso está tan abrumado. Porque su mundo ha colapsado. Se ve siendo tratado por Dios como un impío, pero Dios mismo nos ha dicho que Job está sufriendo no por ningún pecado que él haya específicamente cometido y que lo esté escondiendo. Entonces, mientras los amigos solo tienen su teología, Job tiene su teología, pero más que eso tiene a Dios mismo. Los amigos en todo el libro, mi hermano, se van a estar aferrando con uñas, con dientes a su teología y van a usar los argumentos más ineficaces e insensatos para buscar que Job diga yo he pecado. Pero Job se va a aferrar con uñas y dientes a su Dios, una y otra vez a su Dios. Y hoy queremos acercarnos a estos capítulos 6 y 7 del libro para ver por completo
la respuesta de Job al primer discurso de Elifaz. Esto nos va a permitir, por ejemplo, ver cuáles pueden ser algunos de los efectos de la mala consejería o de aplicar mal la palabra. Al mismo tiempo vamos a ver algunas verdades que necesitamos recordar cuando estamos pasando por alguna aflicción, cuando estamos atravesando por alguna clase de sufrimiento que nos ha tomado así, de repente. A grandes rasgos, el capítulo 6 está dirigido expresamente a los amigos y el capítulo 7 está dirigido expresamente a Dios. Serían los dos grandes bloques que vamos a ver hoy. Mira lo que comienza diciendo Job, en capítulo 6, versículo 2. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Job entiende que sus amigos no saben ponerse en su lugar. Sus amigos no comprenden el dolor por el que él está atravesando. Se tomaron toda una semana para hablar. Sin embargo, todo parece indicar que debieron tomarse más tiempo, definitivamente. Ellos no pesan con justicia las razones o las circunstancias por las que está atravesando Job. No valoran las razones por las cuales él ha hablado apresuradamente, precipitadamente y de una forma impetuosa realmente. Si recuerdan el capítulo 3, hay un ímpetu, hay una ansiedad en las palabras de Job y es una puerta realmente al corazón mismo de Job, a cómo él está atravesando por este sufrimiento. Dice el versículo 5, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? O sea, esto es la idea. Ningún animal que tiene suficiente para comer se queja de tener hambre. Esa es la metáfora que está usando Job. Cuando los animales están saciados, aquellos que han trabajado acá en el campo, no los escuchas mugir, lamentándose, dame hierba, dame comida. Pero Job se siente no en los verdes pastos, sino se siente en un árido desierto donde tiene hambre, donde tiene sed y donde no está siendo satisfecho. Pero algo más es que dice ahora el versículo 6, se comerá lo desabrido sin sal. Habrá gusto en la clara del huevo. No suelo comerme la clara del huevo solo, pero me imagino que no es nada agradable comer algo sin sal. Bueno, Job está haciendo referencia a las palabras las palabras sin gusto de los amigos. Sus palabras parecen ser mucho. O sea, es como que nos pongan aquí el plato de comida, pero luego no sabe muy bien. Falta sazón, le falta algo a las palabras de los amigos. El mundo de Job está colapsado. Él no es capaz de explicar por qué está sufriendo. Ha perdido lo más valioso que tiene un padre, que son los hijos. Su mujer le ha pedido, ayuda idónea, le ha pedido que maldiga a Dios. Las riquezas que posiblemente con mucho trabajo le costó construir, las ha perdido de forma inesperada. Y sus amigos no son capaces de ponerse en su lugar y traerle consuelo. Más bien lo alimentan con palabras sin gusto, con palabras desagradables, con palabras que no pueden ser digeridas porque no están sazonadas. No son palabras como las que describe Pablo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Falta gracia en la palabra de los amigos. Y Job entiende que tiene razones suficientes para expresarse como lo ha hecho hasta ahora. Pero Job, mi amado hermano, Job no sabe lo que se habló en los cielos. ¿Lo sabe? No lo sabe. Está ausente a la entrevista en la corte celestial. No sabe todo lo que ha ocurrido en los lugares espirituales. Pero Job cree y confía en que Dios es soberano. Mira el versículo 4.
Las saetas, las flechas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno vive en mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿De dónde va a venir Job su dolor? Jehová dio, Jehová quitó. Este es el Job del capítulo 1 y del capítulo 2. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Job no pierde a Dios de vista. Y de hecho las palabras de Job solamente están confesando que su buena mano, la buena mano de Dios ha quitado y ha dado. Son las palabras de Noemí en el libro de Ruth. Dice Noemí: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Mi hermano, los verdaderos creyentes, cuando sufren, lejos de dar excusas tontas como el problema es que Dios hizo lo mejor que podía, pero bueno, se vio sorprendido por mis circunstancias. O, a ver, Dios realmente no sabía qué hacer y bueno, esto lo superó. Lejos de esas estúpidas realmente excusas, el verdadero creyente confía y cree en que hay un gobernante absoluto sobre el universo y es el Señor Jesús. El verdadero creyente, en medio de su ansiedad, en medio de su angustia, en medio de su sufrimiento, se cubre y descansa en que Dios es soberano, como si fueran las sábanas y la almohada que traen paz al corazón del atribulado. Yo me cubro y descanso en que Dios está gobernando este universo. Esa es la actitud de un verdadero creyente. No le eche la culpa a los sabeos, a los caldeos, a las tormentas eléctricas, al viento en el desierto. No, mira por encima de circunstancias terrenales al trono que está ocupado y dice: Dios que gobierna este mundo, que es el creador del universo, Él está obrando estas cosas en mi vida. Nosotros no deberíamos entonces excusarnos de esta forma o excusar a Dios de esta forma. El mismo Dios a quien apunta Job es el mismo Dios de los creyentes que sufren como Noemí, de los creyentes que sufren como el salmista, de los creyentes que sufren en el Nuevo Testamento. Y sabemos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que de ayer, si era soberano, hoy lo seguirá siendo, mi amado hermano. En los versículos del 8 al 23, aunque habla del Señor, realmente está dirigiéndose a los amigos. Los versículos 8 y 9 son un breve resumen del capítulo 3. Señor, otórgame la muerte, porque este sufrimiento por el que estoy pasando es insoportable. Dios, pon fin a mi vida, porque ya mis fuerzas se han acabado. Este sufrimiento es demasiado difícil para que yo lo soporte. ¿No hemos dicho eso nosotros alguna vez? Quizás ha habido momentos en los que ha subido a nuestro corazón el deseo de decirle a Dios: Señor, preferiría estar muerto. Pero no lo hemos dicho. Job lo está diciendo con sus palabras. Y esa petición nos puede parecer fuera de lugar, pero Job está siendo honesto. Está abriendo su corazón delante del único que lo puede entender. Está abriendo su corazón, está mostrando lo que hay adentro de él, lo que no está escondido delante de los ojos del Señor. Él lo está exponiendo delante de los ojos del Señor. Pero incluso cuando Job pide, por ejemplo, ¿quién me diera que le agradara a Dios quebrantarme, soltar su mano y acabar conmigo? Esas palabras son una declaración de confianza en Dios. Pero, ¿cómo es eso, pastor? Sí, porque Job está claro que el que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte es el Señor. Job está claro que ni siquiera él tiene potestad sobre su propio cuerpo. Por eso Job no va a suicidarse. Por eso Job no va a quitarse la vida. Porque él reconoce que el dador de la vida y el que toma de vuelta la vida es Dios mismo. Él está descansando en esto. Pero de hecho,
Dice Job en el versículo 10, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua. O sea, si acabara conmigo, sería mi consuelo. Mira la segunda parte, que yo no he escondido las palabras del santo. O sea, si yo muero ahora, quiero que sepan que voy a morir siendo fiel a Dios. Si voy a morir, que sea para la gloria de Dios. Que Dios sea exaltado y glorificado en mi vida y en mi muerte. Y esas palabras son las mismas palabras que vemos en otros creyentes del Nuevo Testamento, por ejemplo. El apóstol Pablo diría más tarde, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, sea en vida o en muerte, que Dios sea glorificado. Hermano, Job está aprendiendo algo acá. Hay un sufrimiento que los amigos no conocen y que él está ahora, parece, entendiendo. Y es el sufrimiento que ocurre solo para que Dios sea glorificado. No hay más razón que esa. Simplemente que Dios sea exaltado. Tanto Job como Pablo atravesaron grandes sufrimientos y pensaron en esto. No. Si yo voy a morir siendo fiel al Señor. No voy a negar a Dios, no voy a maldecir su nombre como Satanás está esperando, como mi mujer está esperando. No voy a negar a Dios como quizás mis amigos están esperando que yo haga. No, yo voy a mantenerme fiel y firme aunque me cueste la muerte. ¿Cuál es tu actitud, mi amado hermano, en medio del sufrimiento? ¿Te interesa que Dios sea glorificado cualquiera sea la situación que tú estés atravesando? ¿O tu única oración es simplemente, Señor, quítame el aguijón? Señor, sácame de este sufrimiento. ¿Nos interesa realmente que Dios sea exaltado cuando sufrimos? El sufrimiento hace que nos ensimismemos, nos enfoquemos en nosotros mismos y en cómo nos sentimos y en cómo estamos y en lo que tenemos y no tenemos. Pero el creyente debe aprender a sufrir con la mirada no puesto en Él, sino en aquel que gobierna por encima del sol. Mira las palabras de Job ahora. Versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Recuerda que los únicos que hemos leído el capítulo 42 somos nosotros. Job no puede leer su propio libro y mirar el capítulo 42 y decir, bueno, si al final voy a ser restaurado el doble, pues no importa, vamos a atravesar el sufrimiento. No, Job no conoce el fin de su historia. Job no tiene toda la historia delante de él. Job se pregunta, ¿tengo yo toda la fuerza para atravesar por este sufrimiento? ¿No nos hemos preguntado eso nosotros también? ¿Podré mantenerme firme? Creo que mis fuerzas van a flaquear, me van a faltar. Soy yo, es mi carne, por ejemplo, como dice el versículo 12, ¿es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce para que Dios me esté martillando como un herrero de la forma en la que lo está haciendo? Job está reconociendo, mi hermano, que no tiene toda la fuerza que necesita para atravesar por esto. No sabe si podrá soportar por mucho más tiempo el dolor. No sabe. Él sabe que no es un pedazo de bronce que puede aguantar tanto calor y tanto golpe. Él sabe eso. Él no es bronce, pero más triste aún, Job se está sintiendo abandonado por sus amigos y también por Dios. Job no está encontrando consuelo en las palabras de los amigos, todo lo contrario. Y Job solamente está recibiendo de parte de Dios quebrantamiento y dolor. Job se está sintiendo en este momento sin Dios y sin amigos. Job está al límite de su fuerza, mi hermano. Yo creo que este sería un buen momento para que Job maldijera su día. Ya estoy al límite, ya no aguanto más. Su soledad, dice en el versículo 13, ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado.
En su soledad no ha encontrado auxilio. No ha habido socorro para él. Pero Job no niega a Dios acá, no maldice a Dios acá. Job sigue aferrado a Dios, buscando sabiduría en medio de su sufrimiento. Job sigue buscando entendimiento para sus circunstancias. Job sigue agarrado con uñas y dientes a Dios. Al Dios que piadosamente él ha estado adorando, como se nos ha narrado en el capítulo 1. ¿Alguna vez tú has sido llevado, mi hermano, más allá de tus fuerzas? ¿Acaso nosotros no hemos atravesado muchas ocasiones en las que somos llevados más allá de nuestras fuerzas? Donde decimos, de aquí para allá, Señor, no sé cómo va a pasar porque no tengo fuerzas para continuar. ¿Sabes por qué Dios nos lleva a ese punto en nuestra vida? Para que seamos librados de la autosuficiencia. Para que seamos librados de poner nuestra confianza en nuestras fuerzas, que son muy pocas, y empecemos a poner nuestra confianza en sus fuerzas, que son infinitas. Mira lo que dice Pablo, alguien que había aprendido a atravesar también sufrimientos. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios usará, mi amado hermano, estos sufrimientos presentes y temporales para que seamos librados de poner la confianza en nosotros y seamos así libertados para poner la confianza en aquel que realmente es omnipotente. Nuestra sabiduría es finita, nuestro entendimiento es limitado. Dios necesita mostrarnos una y otra vez cuán dependientes somos de Él. El verdadero creyente usa el sufrimiento como un impulso para arrojarse en los poderosos brazos de Dios, no para ensimismarse en sus débiles fuerzas. Es allí, mi amado hermano, solamente en la presencia del Señor, allí en sus atrios, allí con Él, donde vamos a encontrar la fuerza necesaria para atravesar este sendero espinoso, este camino estrecho que lleva a la gloria. Solamente en el Señor. Es necesario que en medio del sufrimiento pongamos en nuestros labios las palabras del salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Job le está dejando aún más claro a los amigos que lejos de hallar consuelo, ¿a qué vinieron los amigos? Capítulo 2, a condolerse de él y a consolarle. Versículo 14, el atribulado es consolado por su compañero, incluso aquel que abandona el temor del Omnipotente. O sea, aún entre los impíos, un impío acompaña al otro impío en el dolor. Pero ustedes, versículo 15, mis hermanos, más que amigos, mis hermanos, mi sangre, me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. El Salmo 69 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Job es un verdadero creyente. David es un verdadero creyente y ambos están pasando por el mismo abandono. Imagina la escena. Job sentado en el polvo, arrascándose las llagas, viendo cómo los trozos de piel se caen de él, viendo cómo el pelo también se cae, viendo cómo se va desgastando. Ve a lo lejos venir 3 camellos. Vamos a ponernos en escena. Elifaz, Bildad, Sofar. Los ve venir de lejos y dice: wow, mis amigos van a estar conmigo aquí en el sufrimiento. Me van a acompañar. Van a venir a traerme el consuelo que necesita. Pero mira lo que dice, lo que describe en los versículos del 16 al 23. No tenemos todo el tiempo de adentrarnos por causa de tiempo, pero
la idea es, lo puedes leer en casa, pero la idea es las caravanas que cruzaban los áridos y rocosos desiertos de la región. Podía llegar el momento en el que se quedasen sin agua para continuar el camino. Y uno de ellos podía recordar, oye, yo recuerdo que había un manantial en tal lugar. Y dice ahora, versículo 18, por ejemplo, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Esos caminantes dicen, bueno, usemos lo que nos queda de agua para hacer un pequeño atajo, un pequeño desvío en el camino e ir a aquel manantial donde nos vamos a reabastecer de agua. Pero cuando llegan allí, el manantial está seco. Job esperaba la frescura, calmar su sed. Job esperaba palabras de ánimo, de aliento, como aquellos caminantes esperaban refrescarse en aquel manantial. Pero lo único que ha pasado es que como aquellos caminantes fueron avergonzados en su esperanza al no recibir el agua que necesitaban, Job se encuentra más seco que al principio, más solo que al principio, más desconsolado que al principio. De hecho, Job no les ha pedido a ellos, deben dinero para pagar mis deudas. Líbrenme de mis opresores, versículos 21 y 22. Yo no les he pedido esto. Yo solamente esperaba de ustedes palabras de aliento, palabras de sabiduría. Pero lo que pasa es que ustedes, versículo 21, tienen temor de lo que me está pasando. Verso 21. Ahora ciertamente como ella soy ustedes, soy vosotros. Pues habéis visto el tormento y teméis. ¿Cuál es el temor de los amigos de Job? ¿A qué le temen al ver al justo Job siendo destruido? Bueno, obviamente Job era el más piadoso de todos ellos. Y el más piadoso de todos ellos está sufriendo como un impío en su teología. ¿Qué le queda a ellos? Que son más impíos que Job. La calamidad que les va a venir es el doble de la de Job. Están aterrorizados. Por eso se van a aferrar para que Job confiese el pecado que ha cometido, para ellos quedarse tranquilos. No, eso le está pasando no porque sea inocente, sino porque es un pecador. Tranquilo, no pasa nada. Mi teología, mi mundo sigue teniendo sentido, aunque Job esté pasando por lo que está pasando. Este es el terror que ellos están viviendo al ver el sufrimiento de Job. Nuestro orgullo, así como el orgullo de los amigos, puede movernos, arrastrarnos a que busquemos afanosamente ser escuchados sin considerar antes a la otra persona que me va a escuchar. Recuerden que el discurso de Elifaz comenzó de esta manera. ¿Quién podrá detener las palabras? Job, yo tengo un fuego en mi interior, quiero decirte lo que quiero decirte. ¿No hemos nosotros dicho eso en otras palabras a otros hermanos? Mira, yo no sé cómo tú te sientes, pero yo necesito decirte esto. Yo quiero ser escuchado. Yo quiero que tú valores mi opinión. Seamos tardos, hermanos, tardos para hablar y prontos para escuchar. Sobre todo cuando lidiamos con el sufrimiento de nuestros hermanos, de aquellos a quienes amamos, porque podemos terminar haciendo más daño que el bien que queríamos hacer. Job dice que las palabras rectas son eficaces. Versículo 24. ¿Cuán eficaz? Versículo 25. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Pero ¿qué reprende la censura vuestra? O sea, él está retando a los amigos. Díganme en qué pecado. Díganme en qué momento yo me he desviado. Pongan nombre al pecado del cual ustedes me están acusando. Hagan claro el asunto, porque la palabra de Dios es útil. Ella hace la obra para la cual Dios la envía. Ella redarguye, ella reprende, ella corrige, ella instruye, ella enseña, ella capacita. Pero ¿no hay eficacia en las palabras de ustedes? Mi hermano, cuando alguien habla contigo, pide tu consejo. ¿Hay sabiduría en tus palabras? ¿Habrá sabiduría en nuestras palabras?
¿Se abren nuestros labios para edificar o para destruir? Si alguien busca en nosotros consejos, ¿va a hallar agua fresca o va a hallar un desierto que los va a dejar más secos de lo que estaban? No podemos desestimar el poder de nuestras palabras. No me refiero a poder como se mal usa hoy en nuestra boca para eso. No me refiero a eso. Pero a veces desestimamos que nuestras palabras pueden hacer mucho daño. Así como pueden hacer mucho bien, nuestro corazón pecaminoso puede usar nuestra lengua para hacer un gran mal. Es un pequeño fuego capaz de encender todo un bosque. Llenemos entonces el corazón con la palabra de Dios. Guardemos en nuestro corazón los dichos de Dios para no pecar contra Él y contra otros. Que seamos, mi amado hermano, un manantial de vida desbordando sabiduría, desbordando palabra de Dios. Que se diga de nosotros lo mismo que de nuestro Salvador: tú tienes palabras de vida eterna. Que se diga lo mismo de nosotros. Que no solamente basemos nuestros consejos en lo que yo he vivido, en lo que creo, en lo que pienso, sino en la palabra. Job ha retado a los amigos. Job les ha dicho: me han dejado solo, me han abandonado. No son mis compañeros, no son mis amigos, ustedes me han traicionado. Job está diciendo esto. ¿Qué le dirá Job ahora a Dios? Ahora se dirige a Dios en el capítulo 7 para decir algunas grandes verdades que necesitamos tener en cuenta cuando sufrimos. Lo primero, cuando sufrimos, es aceptar la realidad de que vivimos en un mundo caído, que no funciona como debería. O sea, no te sorprenda que llegue el sufrimiento a tu puerta. Primero, porque el mismo Jesús que nos ha dado vida eterna es el mismo que nos ha prometido que tendremos aflicción. Él nos lo prometió, nos lo dijo: tendréis aflicción. No seas sorprendido por el sufrimiento. Es parte de un mundo caído que sufras. Fíjate lo que dice Job: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Piensa en la caída. ¿Qué dijo Dios acerca del trabajo? Con sudor vas a tener que arar el campo y vas a recoger espinos. El trabajo debajo del sol va a ser fatigoso, va a ser fútil, va a ser inútil en muchas ocasiones, va a traer cansancio y no reposo. Y Job se pone en los pies de un jornalero, o sea, posiblemente el siervo peor pagado de todos los que trabajaban en el campo. Y Job se pone en los pies de este jornalero. Dice: yo siento que mi vida debajo del sol es como esta que estoy aquí. Mira los versículos 3 al 6. No hay reposo para mí en esto. Me ha venido todo de una sola vez. Mi carne es comida por gusanos, no tengo descanso. Cuando creo que voy a dormir, hay terrores en mis sueños. No hay paz en mi ser. ¿Recuerdan el capítulo 3? Precisamente Job termina diciendo así: no he tenido paz, no me aseguré, no he tenido reposo, me ha venido turbación. Mis días, dice, se me han ido. Como la lanzadera, la rapidez de la lanzadera, este instrumento que se usaba antes para tejer, era muy veloz, precisamente para coser los bordados. Dice: mis días se han ido volando. Job se siente así. Job le está confesando a Dios cómo está experimentando lo que está atravesando. Lo otro que nos enseña Job en el versículo 7, le dice a Dios: acuérdate que mi vida es un soplo. ¿Dónde hemos escuchado eso nosotros? Eclesiastés. Nuestra vida es como neblina. Nuestra vida es como nada. Nuestra vida es como el humo. Nuestra vida se va como un suspiro. Y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos que me ven hoy no me van a ver mañana. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Mi hermano, Job está diciendo lo que también dicen los salmos: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más.
Cuando sufrimos es necesario que recordemos que nosotros somos seres humanos mortales y finitos. Y eso es importante porque como seres humanos limitados no podemos saberlo todo. No vamos a entenderlo todo. En medio del sufrimiento no nos toca a nosotros meternos en la cabeza de Dios para ver qué Él piensa acerca de lo que está ocurriendo o qué Él ha planificado hacer con lo que está pasando. No nos toca a nosotros eso. Todo lo contrario. Nos toca a nosotros aferrarnos a Dios y confiar en el Señor, cuyo infinito conocimiento, cuyo infinito poder, cuyo infinito gobierno está controlando cada hilo de mi historia y de la historia. Mi amado, el verdadero creyente cuando sufre dice: Señor, en ti, en el día que temo, en ti confío. En el día que temo, en ti confío y no lo entiendo todo, Señor, pero puedo confiar en ti. Puedo descansar en ti. Puedo mirar a ti y encontrar ánimo y descanso. Por último, Job va a mostrarnos en esta otra sección, en los versículos del 11 hasta el final, tenemos ahí una verdadera oración de un creyente cuando sufre. Versículo 12. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? ¿A qué monstruo marino hemos visto en este libro? El Leviatán. Señor, soy yo el Leviatán para que tú me tengas así, golpeándome, amaestrándome como si yo fuera una bestia descontrolada. Soy yo realmente tan perverso como para que esto me esté pasando. Es lo que Job le está diciendo a Dios. Me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. ¿Recuerdas que esta es la respuesta a Elifaz? Elifaz tuvo una visión bastante terrorífica. O sea, estoy ya mal y encima envías a Elifaz para que me asuste con visiones tenebrosas. Dice, mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Aquí regresa al mismo tema que había al principio. Prefiero morir antes que pasar por todo esto que estoy pasando. Abomino mi vida. Versículo 17. Job está orando. Y no sabría decirte quién está citando aquí, en si Job al Salmo 8 o el Salmo 8 a Job, pero suena muy parecido. Que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Exactamente las palabras del Salmo 8. Pero Job las ve al contrario. Dice el versículo 19. Y los visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebe. Verso 19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Y el Salmo 8 es la respuesta al espíritu falso que Elifaz había escuchado, que desestimaba el valor del ser humano. El Salmo 8 precisamente muestra cuán valioso es el ser humano a los ojos de Dios, cuánto Dios lo ha engrandecido. Pero Job dice, pero yo como hombre no estoy sintiendo esta grandeza, no estoy sintiendo que tu mirada sobre mí esté siendo para bien, no me siento favorecido. Job está experimentando, por ejemplo, el Salmo 34, lo tenía aquí anotado. El Salmo 33, versículo 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. O sea, Job ve el ojo de Dios sobre él como algo terrible. Dice, Dios me está mirando y me está acribillando de dolores. Y esto es algo que Job le está diciendo a Dios mismo, hermano. Mira lo que dice ahora, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? O sea, si he pecado, bueno, yo he hecho sacrificios una y otra vez. O sea, ¿acaso no es eficaz el sacrificio? Los sacrificios que he hecho no son eficaces. ¿Acaso no puedo confiar en que tú me has perdonado, que no has quitado mi rebelión y mi pecado cuando yo he hecho estos sacrificios? Job en su sufrimiento está llegando a dudar incluso de que Dios le haya perdonado los pecados cometidos. ¿Acaso cuando nosotros vivimos debajo de este sol, de este mundo caído, no llegamos a veces a dudar también de que Dios realmente me ha perdonado?
¿Sabes que a veces nos pasa que pedimos perdón por un pecado y a la media hora todavía estamos pidiendo perdón por el mismo pecado? Como si debo cansar a Dios, cansarlo ahí, llevarlo hasta el límite, repitiendo la misma confesión. Y eso nos suena muy piadoso, pero realmente es una falta de fe increíble en que Dios, cuando tú le pides perdón, Él te perdona y punto. Y eso queda en el olvido. Dios no es el acusador. Satanás sí va a estar todo el tiempo martillando nuestra cabeza, diciéndonos, oye, tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste. Y Dios, por otro lado, te dice, si tú has confesado tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Mi hermano, nosotros tenemos una mayor confianza que Job, porque vivimos de este lado de la cruz. El sacrificio de Jesucristo no es el sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento, no es el sacrificio de los corderos de Job, es el sacrificio del perfecto cordero que se ha entregado por nosotros. Por tanto, el perdón que nosotros recibimos del Señor es tan perfecto como el sacrificio de Cristo mismo. Puedo descansar absolutamente en que cuando Dios me perdona, realmente me ha perdonado. Ahora tengo que regresar atrás. Dejé a propósito el versículo 11. Dice el versículo 11, por tanto no refrenaré mi boca. ¿Qué le había dicho Elifaz? Capítulo 5, versículo 1. Job, cállate. Cállate que nadie te está escuchando. Se los voy a leer. Ahora pues da voces, habrá quien te responda. Y Job dice, no voy a refrenar mi boca. No voy a callar, yo voy a hablar al Señor. Yo voy a orar al Señor, yo voy a clamar al Señor. Mi hermano, ¿tú sabes algo curioso en el libro de Job? Somos tentados a veces a ponernos del lado de los amigos porque suelen decir cosas muy coherentes, pero el único que ora en todo el libro es Job. Elifaz no se tomó un minuto para orar por Job antes de aconsejarlo. Los amigos nunca van a ir a Dios en oración para buscar sabiduría. Todo lo contrario. El único que busca a Dios en oración en todo el libro es Job. Y Job dice, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Sabe? Hannah en el libro de Samuel dice palabras similares. Dice que ella trae su amargura delante del Señor. Llora con amargura delante del Señor. Amargamente, dice, derramé mi alma delante del Señor. Si la queja realmente, como dice Job aquí, me quejaré con la amargura de mi alma. Ciertamente la queja incrédula, la queja sin fe que usa las circunstancias para negar a Dios, ese tipo de queja no le sirve al creyente. No le queda bien, es un mal traje. Pero mira el Salmo 142, versículos 1 y 2. Hay un tipo de queja, mi amado hermano, que es la que Job está llevando a cabo acá, que es la queja que glorifica a Dios. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Delante del Señor, Job está trayendo un corazón angustiado. Y cuando Job diga cosas difíciles en el libro, nos vamos a querer poner en los zapatos de los amigos y le vamos a querer decir, Job, cállate por favor, no soporto lo que le estás diciendo a Dios, es demasiado difícil para mí. Nosotros, por desgracia, para nuestro mal espiritual, solemos censurar las palabras de dolor que expresan realmente lo que sentimos porque queremos sonar muy espirituales en nuestras oraciones privadas al Señor. Por eso nos toman por sorpresa las oraciones de Job. Porque sus palabras con Dios son directas. No hay maquillaje, son francas, están desnudas. No se maquillan con palabras religiosas que se pierden del punto. Expresan genuinamente lo que está sintiendo en su corazón. Está siendo honesto con Dios y esto es algo que nosotros también tenemos que aprender a hacer, mi hermano. Mira, Dios no se va a molestar con nosotros por ser sinceros con Él. Por hablarle sin máscaras de las inquietudes reales que tenemos en nuestro corazón. Dios no se va a poner molesto por eso.
Todo lo contrario, nos invita a que seamos honestos y sinceros cuando venimos a Él. Job está trayendo su angustia al Señor y mi amado hermano, esto es algo distintivo en todo verdadero creyente. Si tú maquillas la tristeza de tu corazón, el corazón atribulado jamás va a ser transformado. Entonces nunca vas a dejar de estar triste. Si no le dices a Dios exactamente cómo te sientes, esa área de tu vida no va a ser transformada. Y no estás pecando si eres sincero con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no nos pide que vengamos a Él perfumados, bañados, sin oropuche, sin chikungunya, sin dolor de cabeza. Jesús no nos pide que vengamos a Él restaurados. Nos pide que vengamos a Él cargados y trabajados para que en Él encontremos descanso, mi amado hermano. Tienes que venir al Señor tal y como eres, tal y como estás, con el dolor de tu alma, con el dolor de tu corazón, aquí a corazón abierto. Esto es lo que soy yo, Señor. Cámbialo, transfórmalo, renuévalo, dame ánimo. Jesús no me pide que yo me seque mis lágrimas antes de venir a Él. Jesús no me pide que me calme antes de venir a Él. Jesús me pide que venga así como estoy, ansioso, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quizás podamos experimentar la soledad que Job está pasando. Quizás podamos sentirnos sin Dios. Afirmo, sentirnos sin Dios, sentirnos sin amigos. Y aunque confesemos que nos sentimos solos ante el Señor, tenemos que considerar que nuestros sentimientos no son la última palabra. Que nuestros sentimientos son engañosos. Si faltan los amigos, Cristo es el amigo que se ha entregado por mí. Es el amigo que jamás me abandona. El apóstol Pablo se sintió muy solo en algún momento de su vida. Dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Cuando no hay nadie a mi lado, siempre el Señor está a mi lado. Tengo un acceso al Padre que nadie en este mundo fuera de Jesús puede tener. Tengo un acceso al trono de la gracia para que confiadamente venga y deposite mi ansiedad delante de Él, porque Él realmente cuida de mí. Y hay allí en su presencia regocijo y gracia para el oportuno socorro. Jamás, hermano, jamás tendré que experimentar la soledad que sufrió Jesús en la cruz. Jamás tendré que pasar por eso. Yo podré sentirme solo, pero Dios nunca me va a desamparar. Somos sus hijos y a cada uno de sus hijos les dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Necesitamos anclar nuestro corazón en las promesas de Dios. No como pretendía quizás Satanás, que Job llenara su cabeza con mentiras. No, necesitamos llenar y afirmar el corazón con el poder del Espíritu, con las palabras de la palabra de Dios, no con las palabras del mundo. Y a ti que estás esta mañana y no tienes ninguna de estas promesas, te pregunto: ¿qué haces cuando sufres? ¿A dónde vas cuando sufres? ¿Qué esperanza te queda cuando te pasan cosas malas? El texto nos muestra cuán grande puede ser el sufrimiento de un justo aquí debajo del sol. El sufrimiento de un justo aquí debajo del sol. Tú no tienes idea de cuánto va a sufrir el impío por la eternidad debajo del fuego del Dios consumidor. Va a ser 3,000 millones de veces peor. No va a durar un ratico, va a ser por la eternidad. Oro a Dios porque despierte los ojos de muchos en este lugar que están sin Cristo, que no aman a Jesús, que no aman lo que Dios ama, que se aman a sí mismos, se adoran a sí mismos, buscan las esperanzas en sí mismos y en este mundo y no tienen esperanza. Oro a Dios porque hoy tus ojos sean abiertos,
Porque hoy tu corazón realmente experimente el Espíritu dentro y seas transformado en tu corazón. Oro a Dios, porque la palabra de Dios, que es como martillo que rompe la roca y como espada que penetra y hace lo que ningún predicador tiene poder para hacer, esa palabra penetre en tu corazón y conozcas a Jesucristo. Ven a Él, porque no hay más camino. Y ven a Él tal y como eres. No esperes abandonar el pecado para luego venir a Jesús. No, ven con tu pecado. En Él hay gracia suficiente para lavarte, limpiarte de toda tu corrupción y de toda tu maldad. Amado hermano, hemos visto esta mañana lo dañina que puede ser la mala consejería. La sabiduría humana, la palabra sin gracia, el consejo sin evangelio. Estas cosas solamente consiguen destrucción. Pero al mismo tiempo vemos cómo un verdadero creyente lucha con Dios en oración en medio de sus aflicciones, viniendo a Él tal y como está en su corazón. Asimismo nosotros, en nuestra soledad, en nuestra aflicción, traigamos a Dios por medio de Cristo nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestros sentimientos, nuestros temores y nuestras frustraciones con la confianza de que en Él vamos a ser recibidos. Amén. Te damos a ti, oh Padre amado, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, porque tú nos consuelas como ninguno otro nos puede consolar. Tú nos abrazas como nadie más nos puede abrazar. Y tú eres capaz de escuchar pacientemente nuestros lamentos como nadie más lo puede hacer. Dios, que el sufrimiento que estamos atravesando nos lleve de rodillas a orar a ti y a clamar a ti con todo nuestro ser. Y nos lleve a Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, el Redentor de nuestras almas, el que sufrió siendo inocente para salvar a los pecadores. Señor Dios, te ruego por aquellos que están sin Cristo en este lugar. Trabaja en sus almas, trabaja en sus corazones, que lleguen a conocerte para que experimentes el consuelo y la esperanza que solo están en Jesús. Nos encomendamos a tu gracia, Padre amado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.